Hola, el objetivo de esta presentación es evaluar la empresa Habana. Haremos una breve reseña de la compañía, la metodología utilizada para la evaluación, los principales supuestos y finalmente presentaremos los resultados. Habana Sociedad Anónima es una empresa argentina fundada en Mar del Plata en el año 1948, que comenzó como una fábrica pequeña dedicada a la producción y venta de productos de confitería y cafetería, como por ejemplo alfajores, chocolates y galletitas, y que con el correr de los años fue creciendo y se expandió hasta convertirse en lo que hoy es un símbolo de tradición y excelencia, tanto en Argentina como en otros países. Además de lo ya mencionado, Habana se desarrolló en el sector de cafetería bajo la marca Habana Café. Habana tiene una fuerte presencia en Argentina con 254 locales a la calle, de los cuales 52 de ellos son propios y 202 son franquiciados. Internacionalmente, Habana tiene otros 244 locales franquiciados en países como Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú y España, y además exporta a Estados Unidos, a El Salvador y a Colombia, lo que habla de un modelo de negocios de franquiciado. Las franquicias nacionales e internacionales representan aproximadamente el 80% de su red de locales. En cuanto a la estrategia, para la ubicación de los locales de Habana, podemos ver un mix entre lo que es la expansión internacional y el fortalecimiento de marca en el mercado local. Buscando oportunidades en ubicaciones clave como por ejemplo aeropuertos, centros comerciales, con el objetivo de seguir consolidándose como una marca argentina con proyección global. Sumado a esto, Habana ha puesto mucho énfasis en lo que es el desarrollo de la plataforma e-commerce, logrando gestionar eficientemente pedidos a través de esta plataforma con gran eficiencia en los tiempos de entrega. Desde el año 2016, Habana cotiza en la Bolsa de Valores de Buenos Aires, consolidando su posición en el mercado y de esta manera permitiendo a los inversores participar de su capital. Habana estructura sus actividades en tres grandes segmentos: productos tradicionales de confitería, cafetería y franquicias. Y su fuerte principal de ingresos es la venta de productos que pueden ser tanto directos a través de locales propios como también el abastecimiento, la venta de productos a sus franquiciados. Además, están las regalías y derechos por franquicias y en 2023 los ingresos por ventas aproximados fueron de 44.000 millones de pesos. Utilizamos dos metodologías para evaluar la empresa Habana. En primer lugar, el flujo de fondos descontado. Acá lo que hicimos fue la proyección del free cash flow en base a información histórica y a variables macroeconómicas y después lo descontamos a la tasa del costo de capital. El otro método es la evaluación por múltiplos, que lo hicimos para evaluar la razonabilidad del resultado anterior. Lo que hicimos fue calcular los ratios del beneficio y de ventas de una empresa similar, en este caso Starbucks, y lo extrapolamos a los valores de Habana. Para arrancar con la primera metodología, como mencioné anteriormente, lo que hicimos fue una proyección del flujo de fondos, evaluando cuál era la metodología más adecuada para proyectar los distintos rubros del resultado del ejercicio. Esto lo hicimos para todo lo que son los ingresos, costos, las necesidades operativas de fondo y la inversión en CAPEX. Hablando un poco de las fuentes que tomamos para las proyecciones, les voy a contar un resumen general y después en cada ítem vamos a ver su detalle. Por un lado, tomamos la información histórica de los balances anuales del 2020 al 2023 y también los primeros dos balances parciales trimestrales del 2024. Para usar información que fuera representativa para el mercado argentino, usamos las proyecciones del índice de precios del consumidor y el tipo de cambio dado por el Banco Central. Y por último, usamos el FMI para lo que son las proyecciones a largo plazo de inflación y de PBI, tanto para Argentina como para el exterior. Para la proyección de ingresos, distinguimos la venta de locales propios de aquellas realizadas por franquicias. Hacemos esta distinción porque una gran parte de las franquicias están ubicadas en exterior, por lo cual los supuestos para su estimación varían de la proyección de ingresos en Argentina. Para los locales propios, utilizamos como punto de partida la venta del primer semestre del 2024 y proyectando una inflación para el segundo semestre, realizamos una estimación de las ventas de este periodo.
Para los años siguientes, es decir, del 2025 al 2034, las ventas crecerán no solo por inflación, sino también por crecimiento del PBI de Argentina. Esto será posible en mayor medida por la fuerte inversión realizada en una cámara frigorífica que aumentará la producción. En el caso de franquicias, utilizamos la proporción de locales en Argentina versus los locales en Brasil, ya que en Brasil es donde encontramos la mayor frecuencia de franquicias del exterior. Hicimos una proyección de ingresos en reales, incluyendo la inflación y el PBI estimado de Brasil para los próximos años. Luego convertimos estos flujos a pesos argentinos utilizando proyecciones del tipo de cambio. Para las franquicias en Argentina, utilizamos los mismos supuestos que se consideraron a la hora de proyectar los locales propios en el país. En estos gráficos podemos ver la proyección de ingresos hasta el 2034, así como también qué peso tiene cada segmento dentro de los ingresos de Habana. Como podemos ver, los locales propios representan el 50% de los ingresos, mientras que las franquicias en Argentina y en el exterior representan el 24% y el 13% respectivamente, mientras que el 13% restante corresponde a ingresos de otros segmentos. Una vez que tuvimos la proyección de los ingresos, avanzamos con la proyección de costos. Para esto, como dijimos al principio, nos basamos en la información histórica, viendo cuáles fueron, según los balances de Habana, los costos desde el año 2020 hasta los primeros trimestres del 2024. Para proyectar hacia adelante, hicimos la misma apertura que veíamos en la información histórica, distinguiendo cuáles sean los gastos de producción, cuáles de administración y de distribución y comercialización. Para decidir cómo proyectar cada uno de los distintos rubros hacia adelante, analizamos qué variable tenía sentido en cada caso. Por ejemplo, para el caso de los salarios, en general, el ajuste que se hace anualmente está vinculado a cuál es la inflación esperada. En cambio, otros rubros, como las comisiones, suelen ser un porcentaje de ventas. Entonces, para estimarlo hacia adelante, lo que hicimos fue ver qué porcentaje representaron históricamente y ponderar lo mismo para adelante. Y para rubros donde no era tan evidente como los salarios o las comisiones, si no sabíamos cuál era la variable que tenía sentido utilizar, lo que hicimos fue ver históricamente cómo habían evolucionado en porcentaje y ver cómo evolucionó la inflación y cómo evolucionaron las ventas y ver a cuál de los dos índices tenía como mayor correlación para cada rubro. Así fue que obtuvimos la proyección de costos para los próximos 10 años, que como se puede ver en el gráfico, crece exponencialmente, sobre todo porque esto es en pesos argentinos y está más que nada agravado por la inflación, y vemos que tiene un crecimiento, una curva de crecimiento bastante similar a la que vimos anteriormente para los ingresos. Muy bien. Bueno, para realizar el flujo de fondos, partimos de las proyecciones de ventas, el costo de mercadería vendida y los gastos de operación para obtener el EBIT. Para lo que es el impuesto a las ganancias, utilizamos el 35% y, bueno, se lo restamos al EBIT para obtener el NOPAT. Al NOPAT le excluimos las amortizaciones porque, bueno, no representan salida de caja y agregamos al flujo, digamos, lo que es la inversión en NOF y la inversión en CAPEX, que si bien no están en el resultado del ejercicio, sí representan salidas de dinero. En relación a lo que es inversión en NOF, partimos del estado de situación patrimonial histórico que estaba en los balances de Habana y consideramos que se mantenían los ratios de días de clientes, proveedores e inventario. Los aplicamos a los ingresos y costos proyectados a futuro para entender cuáles serían las variaciones en las necesidades operativas de fondo. Para lo que es inversión en CAPEX, utilizamos la información de la variación del activo no corriente de un año al siguiente y luego lo proyectamos hasta el final del periodo a analizar con un porcentaje, como un porcentaje sobre ventas, perdón. Este porcentaje de ventas lo obtuvimos realizando un promedio del porcentaje sobre ventas de las inversiones en CAPEX entre los años 2021 y 2023.
Tenemos, por ejemplo, el año 2021, que fue un año de muy baja inversión, y los años siguientes fueron más altos, ya que Habana invirtió en la construcción de una cámara de congelados, y bueno, es por eso que decidimos utilizar el promedio de estos 3 años. Bueno, de esta manera obtenemos el free cash flow proyectado en pesos para Habana, y también utilizando el tipo de cambio estimado para cada año, obtuvimos el free cash flow en dólares, ¿sí? Ahí en el gráfico que estamos viendo podemos ver que, bueno, primero que nada está todo expresado en millones, y además de eso que se espera un flujo cercano a los 20 millones de dólares todos los años. Para realizar la evaluación de nuestra empresa debemos conocer el costo del capital, es decir, la tasa a la que descontaremos el flujo de fondos. Para esto utilizamos el método del costo ponderado del capital, conocido como WACC, que posee 2 componentes, el KD, costo de la deuda, y el KE, costo del equity o rendimiento esperado por los inversores. En lo que respecta al cálculo del KE, utilizamos la metodología del KPM, Capital Asset Pricing Model, cuyos componentes son la tasa libre de riesgo, en donde utilizamos el valor vigente para los bonos a 10 años del Tesoro de Estados Unidos. Para la beta, optamos por el valor de nuestra comparable, Starbucks, ya que vamos a exponer los datos en comparación con la tasa libre de riesgo y la volatilidad del índice S&P 500, ambos representativos de Estados Unidos. Entonces, de esta manera logramos la congruencia en la información. La prima de riesgo es un valor que obtuvimos de la web de Damodaran, ya que se trata de información histórica sobre los retornos de la tasa libre de riesgo y el portafolio de mercado representado por el índice S&P 500. Como nos ubicamos en una economía emergente, debemos sumarle el valor del riesgo país, y para ello optamos por el índice ENVI, que es elaborado por el Banco de Inversión de JP Morgan. Para conocer el costo de la deuda, como Habana no tiene deuda emitida en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, debemos realizar nuestra estimación del KD utilizando la tasa libre de riesgo mencionada anteriormente y sumarle el spread por riesgo de default. Este dato surge de los bonos corporativos emitidos con una calificación crediticia similar a la de Argentina, y en nuestro caso puntual elegimos el valor utilizado para los bonos corporativos con calificación CA que realiza la calificadora de riesgo de Moody's. Una vez aplicada toda esta metodología, arribamos a que el costo de capital para Habana es de 17.23%. Con toda la información mencionada anteriormente, pudimos hacer el flujo de fondos descontado. Esto quiere decir que tomamos toda la proyección que hicimos de ingresos, costo, hasta llegar al flujo de fondos para los próximos 10 años, hasta el 2034, y lo descontamos utilizando el costo de capital de Habana explicado anteriormente por Janina. Esto nos permitió entender el valor actual de los flujos de fondos futuros esperados para los próximos 10 años. Sin embargo, se espera que la empresa siga existiendo luego de los 10 años. Por ello, tuvimos que calcular qué valor esperamos para la perpetuidad, para todos los años desde el 2035 en adelante. Para determinar cuál sería esa perpetuidad, estimamos que el crecimiento que va a tener la empresa año a año, a partir del 2035, sería probablemente similar al que estamos proyectando para la empresa para los últimos años de nuestra proyección, que estaba alrededor del 6%. Entonces, considerando el flujo del año 10, lo incrementamos por este crecimiento y lo dividimos por la WACC menos el crecimiento para obtener el valor de esa perpetuidad. Finalmente, como resultado de la WACC que mencionamos antes del 17%, este crecimiento esperado del 6%, obtuvimos el valor actual de los 10 años, que era 85 millones, el valor actual de la perpetuidad, que resultó en 144 millones, y la suma de todo esto nos permitió obtener una evaluación de Habana que en dólares se espera que esté alrededor de los 230 millones de dólares.
Adicionalmente a la evaluación por descuento de flujo de fondos, y realizamos una estimación de la evaluación con el método llamado evaluación por múltiplos. Esto parte del supuesto de que empresas similares conservan la misma relación entre el precio del equity y el beneficio neto, entre el enterprise value y las ventas totales, y entre el enterprise value y el EBITDA. Utilizamos, como veníamos haciendo en el resto del análisis, la empresa Starbucks, ya que consideramos que es similar a Habana en cuanto a su modelo, y la información fue sacada del formulario 10K, que es obligatorio para toda empresa que cotice en bolsa americana y tiene toda la información financiera de la empresa. Con ese formulario calculamos los ratios de Starbucks, como se ven en la primera fila de la tabla, y multiplicándolo por la información financiera en los estados presentados por Habana ante la CNB, logramos las estimaciones a partir de cada múltiplo, las cuales son 259 millones si usamos el price to earnings, 362 millones de valor si usamos el múltiplo de ventas y 345 millones si usamos el múltiplo de EBITDA. Como se ve, están todas en el rango de lo calculado por el descuento del flujo de fondos. Para terminar, teniendo en cuenta los supuestos y los métodos expuestos por mis anteriores expositores, las aproximaciones alcanzadas mediante la evaluación por múltiplos, nuestra conclusión es que el valor de Habana es, redondeado al millón, 230 millones de dólares. Sin más que agregar, nos despedimos.